con el señor gerente del hospital, Abel Gilbert Pontón, más conocido como Hospital Guayaquil, el señor Jonás Gonzet. Jonás Gonzet, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carlos. Bueno, comienzo por el tema. Este hospital, el Hospital Guayaquil, es un hospital tradicional en la ciudad, pero últimamente, y no últimamente, para ser justo, desde hace mucho tiempo, ha sido un foco de atención, no necesariamente por su eficiencia, sino por su ineficiencia. Todos los guayaquileños, los ecuatorianos, aspiramos que se dé un punto de quiebre en términos de la atención adecuada, eficiente, oportuna, eficaz hacia los usuarios. En ese sentido, Jonás Gonzet, usted ha sido contratado recientemente para generar este punto de quiebre. Ha habido mucha crítica en términos del suministro de medicinas, por un lado, y en términos de la atención a los usuarios, por cuanto no hay la agilidad y ni la disponibilidad necesaria. En ese sentido, ¿cuál ha sido el plan estratégico que usted va a implementar en este centro de salud en Guayaquil? Muy buenos días, Carlos. Yo creo que has hecho una buena descripción y quiero subrayar que de alguna manera esta situación que vive el hospital no es una situación que se dé de forma aislada en nuestro hospital, en nuestra unidad operativa, sino que responde a una situación histórica donde el sector salud, los centros asistenciales, pues fueron desatendidos por años, por décadas en el país. El compromiso del actual gobierno, y ya desde hace un tiempo, es reforzar y modificar radicalmente esta situación. Por tanto, mi llegada no es una llegada a este hospital de forma aislada, sino que entra dentro de lo que es un programa bien coordinado y establecido desde el Ministerio de Salud Pública, que implicó el 4 de junio la incorporación de 37 gerentes en las distintas unidades operativas de nivel hospitalario dependientes del Ministerio de Salud Pública. 37 gerentes que evidentemente no solo tienen que tener un perfil de gerentes administrativos, sino de conocimiento de lo que es la salud pública. Efectivamente, y sobre todo estar muy alineados en cuanto a la implantación del nuevo modelo de gestión sanitaria que impulsa el Ministerio y que está bien informado con respecto a experiencias que han sido exitosas a nivel internacional, tanto a nivel europeo como a nivel de Norteamérica. Hecha esa introducción, entonces, Jonás, ¿cómo introducir un plan estratégico dentro de este concepto de modelo de gestión que usted ha mencionado? Pues esa es la cuestión, no hacerlo primero de forma aislada. Estamos trabajando en red y desde una propuesta bien conducida desde el Ministerio, donde lo que vamos a analizar es construir sobre lo positivo que existen en las unidades operativas, y en concreto la visibilidad importante del Hospital Guayaquil precisamente viene dada por ese valor social y ese recorrido histórico que tiene el Hospital Guayaquil, pero hay que aterrizar el modelo a la realidad concreta, y en ese sentido el Hospital Guayaquil históricamente ha tenido problemas con los insumos de medicamentos. ¿Qué hacemos con los insumos de medicamentos y otro tipo de insumos? Priorizar. En eso es la clave, hacer mayor énfasis en lo que hace una diferencia en la atención en salud. El Hospital Guayaquil tiene como objeto tratar la patología compleja, es un hospital de especialidades. Por lo tanto, tenemos que garantizar los insumos que corresponden a la atención en salud de los procesos más complejos, que son aquellos procesos que pueden tener secuelas graves en la salud o que pueden condicionar diferencias de vida o muerte. Eso significaría, y de acuerdo a la respuesta del señor gerente del Hospital Guayaquil, cuando me dice ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que priorizar, porque el Hospital de Guayaquil es un hospital de especialidades, significaría entonces que el gran bloqueo, el gran punto crítico que estaba teniendo el Hospital de Guayaquil es que no llegaban demandas sobre especialidades específicas, sino que llegaba de todo. Esto es. A usted en la clave. Una de las claves, son muchas las claves, pero la realidad es que el Hospital Guayaquil recibe todos los días hasta 1000 pacientes para ser vistos en emergencia, 1200 a 1400 consultas externas, aparte de los 250 pacientes que están ingresados en el hospital. Es decir, es un volumen de actividad muy alto, y hasta el 70% de los pacientes que acuden a emergencias responden a procesos de patologías leves, patologías que pueden ser perfectamente atendidas y de hecho con mayor accesibilidad en los centros de salud, en la atención primaria de salud. Pero ¿qué es lo que está pasando entonces que no existe esa redirección, ese redireccionamiento a esos pacientes y que se está concentrando en el Hospital Guayaquil, y eso construye una percepción equivocada pero a su vez real porque está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado siempre? Y que ahora estamos cambiando y redireccionando. Esa es la situación. No había esa perspectiva de trabajo en red
con un uso adecuado de los distintos niveles del servicio de salud. Y en ese sentido estamos en un esfuerzo acompañado por el Ministerio de Salud Pública y la Autoridad de Salud de Guayaquil en el sentido de informar y comunicar adecuadamente a la ciudadanía, a la población, cómo utilizar mejor los servicios de salud, cómo podemos hacer un uso más eficiente y seguro, de forma que me direccione a aquel nivel que va a resolverme más oportunamente la situación por la que acudo. En el Hospital Guayaquil siempre va a atender a cualquier ciudadano que llegue al hospital. Ahora, la obligación de todo centro de salud. Por supuesto. Una de las alarmas que se generaban es que no había pacientes o supuestos pacientes que no habían sido vistos. Sistemáticamente hemos comprobado cualquier noticia y todo paciente fue valorado. ¿Qué ocurre? Que tenemos en la emergencia un médico que hace triaje, esto es una priorización, una valoración inicial de qué le ocurre al paciente. Si la situación es grave, evidentemente pasa de forma directa, no tiene que esperar. Si la situación no es grave, es un proceso leve, se le informa al paciente, se le da la indicación básica y claro, pues entonces se le puede indicar, mire, esto es un proceso, pongamos, menor respiratorio, es conveniente que usted se vea en su centro de salud más cercano a su domicilio. O tiene usted un proceso crónico que está ahora mismo compensado, por ejemplo, una hipertensión, o es usted diabético, y debería verse en su centro de salud. ¿Por qué debería verse en su centro de salud? Porque no solo se trata de recibir el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, sino que además hay un elemento preventivo muy importante con los pacientes y que se desarrolla de forma importante en los centros de salud. Por ejemplo, los clubs de pacientes en relación con determinadas patologías. Existen clubs de diabéticos, clubs de hipertensos y de otras patologías donde los pacientes y sus familiares entienden, se les educa, la alfabetización en salud como factor fundamental, se les educa sobre signos, síntomas de la enfermedad, qué deben hacer ante determinadas situaciones, de manera que hacemos mucho más eficiente el autocuidado y el cuidado en general, porque la atención en salud, cualquier proceso de enfermedad, requiere de continuidad de cuidados. Ok, pero entonces ahí estamos hablando de un proceso de largo plazo, porque estamos hablando de educar en términos de salud a los ciudadanos, y eso requiere un complejo y un proceso bastante de largo plazo, lo cual significa entonces que además de la articulación en términos de red, el tema de comunicacional juega un rol importante. Pero por otro lado, independientemente de que se los redireccione a los pacientes, el tema es que igual llegan, porque igual tienen que ser atendidos para poder determinar cuál es la gravedad o la intensidad de su patología para poderlo redireccionar. Y se está generando ahí un cuello de botella. Por supuesto, y independientemente de que haya intervenciones que tendrán mayor efecto a medio, yo diría a medio o largo plazo, no podemos parar. Desde el primer día tenemos que estar reforzando todo tipo de intervenciones. Y en ese sentido, el hospital lo que debe introducir, y lo que estamos introduciendo con nuevos servicios que se han instalado, gracias al modelo que es general del Ministerio de Salud Pública, son la racionalización en función de criterios asistenciales de qué es visto primero, de dónde utilizamos el recurso del cual disponemos en función de cuál es la función para la que estamos creados cada unidad operativa. Quiero decir con esto, el Hospital Guayaquil es un hospital de especialidades y debe concentrar todos sus esfuerzos en hacer bien para lo que está concebido, que es la atención de lo complejo. Y esto no era así clásicamente. Trabajamos en red, ya no podemos trabajar de forma aislada cada unidad operativa. ¿Por qué? Por lo que vengo diciendo, es la continuidad de la atención. Ahora, este inicio de trabajo en red, que es la continuidad de la atención que dice Jonás Gonset, ¿ya has comenzado a dar resultados? Es decir, ¿ya se ha visto la disminución de esos puntos críticos? ¿Cuáles son las estadísticas que nos puede arrojar para poder tangibilizar los resultados de los primeros pasos de la gestión? Muy bien. El nuevo equipo directivo llevo yo, ya he superado poquito por encima de los 3 meses, pero el nuevo equipo directivo, que fue uno de los elementos principales, se ha consolidado en las últimas semanas, y lo que estamos reforzando es una gobernanza general y una incorporación de todos los líderes de la organización del hospital, somos más de 1.500 trabajadores, a los conceptos y a la visión de este nuevo modelo organizacional. En ese sentido, la concentración se ha dado precisamente en estructurar adecuadamente ese proceso e ir comunicando internamente. También el hecho de estar aquí hoy con ustedes y con otros medios responde a esa necesidad de ir comunicando dónde vamos y fortalecer los sistemas de información.